Empezamos el día de hoy con la serie Relaciones. El tema tiene que ver con la comunión, el compañerismo, estar junto con los hermanos y hermanas en la fe, servir, adorar, apoyarnos, alentarnos en la comunidad de la fe. Queremos enfatizar esa doctrina de la palabra de Dios en esta serie de mensajes. Si ustedes han leído bien el título de este primer mensaje de hoy, probablemente se habrán preguntado, ¿y qué relación tiene la doctrina de la Trinidad con la relación, la comunión? Quizás algunos de ustedes han tenido alguna dificultad en comprender esa doctrina. Dios existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses separados, es un solo Dios. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas. Un solo Dios. Hay unidad en pluralidad. El mensaje es este y la relación es esta. Dios se mantiene en esta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos comparten gloria, ejecutan obras, cada uno, pero en perfecta armonía. Y aún así, Dios, existiendo siempre en pluralidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viviendo en esta comunión, en esta relación divina perfecta, aún así, Él creó seres angelicales aún antes de crear al hombre. Y en la gloria eterna, Él está rodeado, Dios, de querubines, serafines, ángeles que le honran y le sirven. Y está en perfecta unión con estos seres que Él creó. Entonces, el tema nuestro es este. Si Dios existe en comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros necesitamos esta comunión entre nosotros. Venir aquí, estar siempre conectados con mis hermanos y hermanas en la fe, es una necesidad que tenemos. Nuestra vida espiritual la vivimos individualmente. Hay una obligación, hay una relación, hay que rendirle cuentas a Dios individualmente. En el juicio final, cada familia no va a ser llamada a rendir cuentas, sino cada individuo. Cada uno va a darle cuentas a Dios. Pero es el plan de Dios que nosotros vivamos, desarrollemos nuestro caminar con Dios aquí en la comunidad de creyentes. No es posible que vivamos aquí en el camino de Dios aislados, separados, desconectados de la comunidad de fe. No puedes vivir la vida espiritual sin estar en contacto y en comunión con la iglesia, que es el pueblo de Dios. Ese es el punto que vamos a estar compartiendo
El tema sobre las relaciones o el compañerismo no se comprende si no hablamos del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo quiero reafirmar nuestra convicción en la existencia de Dios en tres personas. Comparto con ustedes la primera diapositiva. Dios, una vez más les digo, existe en pluralidad. Hay un solo Dios, pero Elohim, que es uno de los nombres en el Antiguo Testamento para Dios, es una palabra en plural. Pero es un solo Dios, como lo dijo y lo reafirmó Moisés en Deuteronomio capítulo 5, donde él dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces, este Dios habita, existe en comunión, en esta relación eterna, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siguiente diapositiva. Así como Yahvé fue el nombre del Dios Santo revelado en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Cuando Moisés le preguntó a Dios: ¿cuál es tu nombre? Yo soy. Y la palabra allí, algunos dicen que en nuestra versión se traduce Jehová, pero muchos afirman que la correcta traducción de ese nombre, la más aproximada, es Yahvé. Este Dios, este nombre dado en el Antiguo Testamento, pues en el Nuevo Testamento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es sin lugar a dudas el nombre de Dios revelado en el Nuevo Testamento. Tenemos aquí Mateo 28, en el versículo 19, cuando Jesús dio la gran comisión y dijo que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está dando aquí una fórmula. Las palabras y lo que está revelando aquí es el nombre de Dios. Ahora, en la iglesia primitiva, Padre, Hijo y Espíritu Santo fue el nombre personal de Dios con que los primeros cristianos usaron para clamar a Dios en oración y en adoración. Comparto la siguiente diapositiva con ustedes de 2 Corintios 13. Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén con ustedes. Noten aquí, y hay un sinnúmero, un montón de pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que reafirman la doctrina de la Trinidad. Dios existe en tres personas, un solo Dios. Es un misterio. No podemos comprender a Dios, pero podemos conocer lo que Él ha revelado de sí mismo y de su voluntad para con nosotros. En la relación cristiana, entiéndase comunión o compañerismo, debemos imitar la relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comparto con ustedes el siguiente pensamiento. En el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hay una perfecta unidad en propósito, ejecución y gloria. En la creación, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron en perfecta unidad. Vemos que el
involucramiento del Dios Trino en la obra de salvación, por ejemplo, el Padre envía al Hijo, el Hijo muere voluntariamente haciendo la voluntad del Padre y el Espíritu Santo completa la obra de salvación. ¿Me están siguiendo? Noten ustedes esta armonía, esta relación en todas las cosas. La relación armónica en comunión perfecta entre Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos afirmar entonces que este mismo concepto aparece en todo el Nuevo Testamento. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando en armonía. Comparto con ustedes la siguiente diapositiva. Escuchen esta afirmación. Dios no existe sin el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno y es Dios. No podemos hablar de Dios, por ejemplo, que el Padre es superior y que el Hijo es un ser creado o inferior y que el Espíritu Santo es la energía, la fuerza activa de Dios. No se puede decir eso. Porque en el Nuevo Testamento el Hijo es igual al Padre y también el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una energía, es una persona de la divinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en pluralidad. El Hijo no es inferior al Padre y el Espíritu Santo no es la energía de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Y del mismo modo, los cristianos nos complementamos en la comunión de la familia iglesia. Estamos incompletos sin esta relación entre nosotros. Ahora comparto con ustedes en la siguiente diapositiva el pasaje de la lectura bíblica del mensaje de hoy. Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Leamos nuevamente. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Noten este versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Subrayo esta frase: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Les hago esta pregunta porque es una pregunta válida. ¿Qué hacía Dios antes de la creación del mundo? ¿Qué hacía Dios antes de la creación del universo? Este no era un Dios aburrido que andaba vagando
sin nada que hacer. Este era el Dios que ha existido siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que el uno al otro se daban gloria. Miren el pasaje bíblico, dice, glorifícame con aquella gloria que tuve. Yo te he glorificado, dice aquí Jesucristo. Este es el Dios de una relación perfecta, de una perfecta comunión que se revela como el Dios de amor. En la siguiente diapositiva, Juan capítulo 12, versículos 27 y 28, Juan 12, 27 y 28. En otra circunstancia, en otra ocasión, aquí dice Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Noten este texto. ¿Cuál es el interés, el anhelo de Jesucristo en este versículo? Que el Padre sea glorificado. Padre, glorifica tu nombre. Todo lo que hizo Jesús fue honrar al Padre, haciendo la voluntad del Padre. Su anhelo del Hijo es que el Padre sea glorificado. Vean esta perfecta armonía. No existe envidia, no existe disputas. En la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la gloria. Siguiente diapositiva, Mateo 12, 31 y 32. Jesús habla y dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí vemos el Hijo guardando y protegiendo la gloria del Espíritu Santo. Vemos esta perfecta relación armónica en la Santa Trinidad. Nuestro Dios no es como los dioses paganos que entre ellos se pelean, son rivales, no cooperan entre sí, etcétera. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen en una relación perfecta, en armonía. Y comparto el siguiente pensamiento con ustedes. La relación cristiana se fortalece comprendiendo la relación que existe en las tres personas de la divinidad. La vida cristiana no existe en la individualidad. Fuimos creados para vivir en comunidad, para trabajar en cooperación, para rendirnos honor los unos a los otros. Dios nos llama y nos salva de forma individual, ciertamente. Sin embargo, Dios nos salva para añadirnos a la iglesia, a la comunidad de creyentes.
cuando somos salvos por el evangelio de Jesucristo, no quedamos aislados, cada quien se va por su cuenta y sigue su propio camino. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es añadirnos a la iglesia. Y qué bueno que ustedes comprenden eso y se mantienen en la comunión y en la relación como hermanos en una comunidad de fe, la Iglesia de Cristo aquí en Panamá Oeste. Ese es el plan de Dios. No puede haber vida espiritual si nos alejamos de la comunión de la iglesia, si nos desconectamos de la iglesia. Que se te meta esto en la cabeza. No es compatible la vida espiritual si tú dejas la iglesia. Así como no es compatible entender a Dios sin el Hijo, sin el Padre, sin el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Inseparables. Así es. Siguiente diapositiva. Quiero compartir con ustedes aquí algunos propósitos que cumple la relación en la iglesia, en la comunión. Primeramente, esta relación que tenemos aquí entre nosotros es para inspirarnos a seguir fieles en el camino de Dios. Necesitamos esta relación, esta comunión, el compañerismo cristiano, toda actividad que la iglesia organice y se prepare, usted debe estar allí, porque nos anima, nos inspira a seguir el camino de Dios, a ser fieles. Nos inspira a perseverar, pero también la iglesia tiene propósitos. Dios ha dejado a la iglesia con propósitos. Tenemos propósitos por los cuales existimos como iglesia. Y hemos dicho que la iglesia tiene 5 propósitos. Y nosotros debemos colaborar para que la iglesia cumpla los propósitos por los cuales Dios ha dejado a la iglesia. Necesitamos tu ayuda. La iglesia necesita tu granito de arena. Cada uno de ustedes, todos nosotros, colaboramos en la ejecución de la obra de Dios. Es necesaria tu participación. Para esto entonces sirve la comunión, la relación entre hermanos, la ayuda. Ciertamente hay cargas en esta vida, cargas emocionales, cargas físicas. Nos necesitamos los unos a los otros para ayudarnos como la familia en la fe que somos. Y todos hemos experimentado la adoración colectiva, cuán inspiradora es. Cuando estábamos en cuarentena por meses, que adorábamos virtualmente, sí sirvió y sí sirve. Pero nada puede sustituir el contacto personal. Y yo recuerdo esa primera reunión después de salir de cuarentena, los que llegamos a adorar aquí. Se escuchaba el canto, cantaban con más ánimo, con más gozo, con más fervor. Se necesita la adoración colectiva. ¿Sí podemos adorar a Dios en casa? Claro que sí. Y debemos hacerlo. En la intimidad de nuestro hogar. Cantar alabanzas al Señor. Adorar al Señor. Debemos hacerlo. Pero nada sustituye la adoración de la iglesia. Estar juntos en un solo local, en un solo lugar. Reunirnos el día del Señor como hoy. Entonces, necesitamos entender cuáles son los propósitos de esta relación. La Biblia no enseña nada acerca de una fe individual y solitaria.
no nos habla nada de eso, nos habla de la comunidad. La vida cristiana, los sufrimientos y los triunfos son para ser vividos en comunidad. Y les dejo con este último pensamiento. La comunión es el vínculo que los cristianos tienen por Cristo, que nos puso en una relación profunda y eterna entre nosotros, así como Dios existe en tres personas. Así como Dios existe en tres personas, nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, unidos por Cristo, pero cada uno forma parte de esta relación plural en individualidad, adorando al Señor. Ánimo, sigamos juntos sirviendo al Señor. Qué bueno que estés aquí. Qué bueno que estés aquí, porque esto es lo que Dios quiere, que nos mantengamos en esta comunión. Y estamos animando, aunque sea una vez al mes, venga el jueves el estudio bíblico. Proponte eso. Yo entiendo, yo sé que es un enorme sacrificio, pero vale la pena. Quiero que en este mes y en adelante, hazte ese propósito, aunque sea un jueves al mes. Voy a reunirme con mis hermanos para el estudio bíblico semanal.